Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, yo soy Andrés Benítez y en este video quiero presentarte los títulos de animación japonesa que me han atrapado y me han parecido los más interesantes de esta temporada de invierno 2019, tomando en cuenta la animación, la construcción narrativa, la historia, sus personajes y los elementos audiovisuales que enriquecen la obra. Activa la campana de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que subimos un video, así que ¡comenzamos! Comienzo sin duda con uno de los títulos que más esperaba de la temporada y es Mob Psycho 100 en su segunda temporada. La primera temporada estuvo llena de grandes momentos donde pudimos apreciar parte del poder de Mob y del mundo que lo rodea como psíquico. La primera temporada me atrapó completamente pues comienza de forma muy lenta pero que a mitad de camino la trama se intensifica y vemos batallas extraordinarias. En la segunda temporada se puede apreciar que sigue la misma continuidad y fórmula de la primera temporada. Sin embargo, en esta segunda parte de Mob se nos presenta una primera mirada de conocer quién es Shigeo Kageyama realmente. En la primera parte no se pudo profundizar el personaje, solo vimos partes de lo que es capaz de hacer y de sus maneras de ser, y parte de sus motivaciones, pero no se profundizó en el personaje. Aquí Mob expresa sus pensamientos de forma mucho más libre y empezamos a conectar con Mob, conocer sus miedos y sus fortalezas, y además que la historia es incluso más oscura que la temporada anterior y eso me gusta. Inicia agresivamente, claro, dejando a un lado el primer episodio que a mi parecer solo fue para contextualizarnos nuevamente en el universo de Mob. La animación sigue siendo parte característica y que tiene un gran protagonismo dentro de esta obra, y que toma mayor fuerza en los dos episodios que a mi parecer tiene una de las mejores construcciones narrativas de todo el anime y que tenía tiempo que no veía en una obra de animación japonesa. El episodio 4 de esta segunda temporada de Mob Psycho nos presenta una situación con Mob de una posesión, en donde Shigeo se pierde en sí mismo, manipulado por el villano, quien recrea otra realidad para hacerle entender a Mob lo que debe ser como psíquico. Lo asombroso de estos dos episodios es que podemos ver la diferenciación entre la realidad y ese mundo subreal construido por este villano, cambiando el formato tradicional como estamos acostumbrados a ver la serie en formato 16:9, a pasar a un formato panorámico o CinemaScope, que es el 2:35:1, que es el formato cinematográfico, 2 barras negras y un cambio en la paleta de color haciendo tonos menos saturados. Solo con ese pequeño cambio se logra entender en un solo plano el mundo oscuro, sombrío y cruel en donde Mob empieza a convivir. Y todo con un resultado en los contrastes. Una saturación de color que tiñe casi en gris, apoyado por un concepto cinematográfico. Solo con eso quedé atónito, conectado a todo. Y disfrutar cada segundo y mirar luego cómo cada cosa fue colocada en un concepto tan cine y que además fue una elección formidable por parte del departamento creativo y de su dirección. Coloco este par de imágenes que son del mismo plano, uno en formato original y uno en formato CinemaScope con una ligera corrección de color para que observen cómo estos detalles le dieron al episodio 5 una increíble gama de posibilidades para representar el conflicto. Si aún no has visto este anime te lo recomiendo y para los que aún no han visto la segunda temporada, ¿qué esperan? Bien, mucho de moda hasta ahora, así que vamos a pasar al siguiente anime que me ha gustado de la temporada y se trata de Promise Neverland. La historia gira alrededor de un grupo de niños quienes viven en un orfanato y quienes salen de ese espacio cuando son aparentemente adoptados. Todo cambia cuando dos de estos chicos descubren un siniestro secreto y deben buscar la forma de entender qué es lo que está ocurriendo y salir del lugar donde están. El principal atractivo de la serie es que presenta un desarrollo a partir de las estrategias y el conocimiento. Hacía tiempo que no veía un anime en donde las estrategias era el principal motor de una serie, en donde los niños más dotados debían formular un plan de escape para salir de ese orfanato, enfrentarse a lo desconocido y pasar desapercibido en el espacio que les rodea. Un juego del más astuto sin duda. Death Note y Code Geass han sido los animes que se caracterizan por manipular este tipo de elementos, como lo son la conciencia, como lo son la inteligencia y sobre todo, armar todo como si fuera un juego de ajedrez. No veía un anime que tuviera dichos elementos desde estos dos títulos, y además que cuenta con una animación atractiva que sirve de soporte para una historia con mucho misterio, acertijos y terror.
en donde nuestros jóvenes protagonistas deberán armar el rompecabezas y entender el mundo que les rodea. Así que miraré más The Promised Neverland, pues otro de sus fuertes son sus personajes, una chica soñadora, un chico reservado y un chico muy analítico. Los tres con personalidades completamente diferentes, pero que tienen un elemento en común, y es su inteligencia. Así que a disfrutar de este extraordinario anime que sin duda se convierte en uno de mis favoritos de la temporada. Paso ahora a un isekai fantástico que, pese a que recicla elementos de otros isekai, hace una combinación extraordinaria y una historia muy bien llevada que te atrapa desde el primer momento, creando las condiciones para tener total empatía con el protagonista. Te presento The Rising of the Shield Hero. Nuestro protagonista, quien es un joven otaku que fue convocado a un mundo como uno de los 4 héroes que salvará un mundo medieval de un fenómeno denominado como las olas de la calamidad, en donde aparecen extrañas criaturas a destruir y a causar terror, y que según una profecía, los 4 héroes de diferentes tierras deberán salvar el reino de ese mundo. Nuestro protagonista se llama Naofumi, tiene una de las 4 habilidades de los héroes, la cual en este caso es el escudo, y además de tener la característica de ser el más débil de los 4 héroes, quien al inicio de esta travesía pasa por una serie de circunstancias que lo terminan llevando a ser un marginado y odiado por el reino que lo trajo de su mundo, y que harán lo posible para hacerle la vida complicada. Y ahí es donde se entiende el título de la serie con el ascenso del héroe del escudo. Empatizas realmente con el personaje, tomando la misma ira que él llevará por dentro por todas las injusticias y en donde su personalidad cambiará completamente, fortalecerse y convertirse en alguien que no se deja fiar fácilmente de las personas, adquiriendo destrezas y conocimientos del mundo que le rodea. Sin duda la trama es uno de sus principales enganches, al igual que su animación. Además del estilo MMORPG combinado con realidad, hace que esta propuesta sea bastante atractiva. Una cosa muy curiosa que podría ser insignificante para algunos, pero que me llamó mucho la atención, es que el primer episodio es de 47 minutos de duración. La mayoría de los animes tienen la misma duración promedio por episodios, que por lo general es de unos 23 minutos. Este ha sido la excepción en toda la lista presentada en la temporada de invierno 2019. Hasta ahora la serie mantiene un buen desarrollo y con expectativas de más. ¿Y tú qué opinas sobre The Rising of the Shield Hero? Paso ahora a un anime estilo samurai que sin duda alguna es el mejor en cuanto a acción y misticismo de época se refiere, Dororo. Cabe destacar que la única referencia que tengo de esta obra es de un videojuego para la PlayStation 2 por ahí al principio del 2000, pero sin duda una obra que, pese a que me he hojeado algunas páginas de su manga, es una obra que vale la pena mirar, ya que es una creación del gran Osamu Tezuka, quien creó Astro Boy, a Blackjack y la obra de Metrópolis, que fue adaptada por Katsuhiro Otomo, la mente detrás de Akira, y otros fantásticos títulos resaltantes del culto en la animación japonesa. Dororo gira en torno a Hyakimaru, un ronin, y a un joven huérfano ladrón llamado Dororo durante el periodo Sengoku. Hyakimaru fue un niño que nació mal formado, sin órganos internos, sin extremidades y sin rasgos faciales debido a que su padre, Daigo Kagemitsu, realizó un pacto con 48 yokais malignos para que su territorio sea próspero, y la retribución de estos espíritus es que eligen tomar algo de Kagemitsu. Lo que no se esperaba es que tomarían a su propio hijo. La animación de la obra es simplemente fantástica, cargada de diversas creencias japonesas como el sintoísmo, budismo, espiritismo y muchos simbolismos, que definitivamente mis tías religiosas ven esta serie y me mandan a exorcizar con algún pastor, pues tiene una carga violenta de bastante gore con secuencias de acción muy bien llevadas y demonios y maldiciones por todos lados. Me recuerda mucho a Inuyasha fusionado con Mushishi. Me hace sentir bastante extraño, pero me ha gustado. Así que es uno de los títulos que sin duda alguna se lleva mi total atención, no solo por la combinación de elementos, sino de una historia muy bien llevada y cargada de personajes interesantes y que nos ofrece un apartado visual extraordinario. Ahora paso con el último anime que me ha atrapado esta temporada, y no solo porque ya exista una adaptación realizada por la misma casa de Madhouse, sino el saber cómo plantearían la trama en formato anime en esta nueva generación. Así que nos traen a BoogiePod and Others. BoogiePod Phantom es la primera adaptación de esta historia con un increíble terror psicológico que pude disfrutar en el canal Animax hace ya varios años. Para mi sorpresa, este invierno se vino cargado con una nueva adaptación titulada BoogiePod and Others,
que sin duda rompe con todos esos animes que caen en el cliché de lo mismo, con tramas simplonas y donde te escupen todo en los primeros episodios y que se vuelven predecibles de principio a fin, como los típicos shonen que nos lanzan todos los años y se terminan volviendo aburridos. Bien, te explico de qué va Boogie Pop. La premisa es muy sencilla, realmente sencilla a simple vista. Existe una leyenda urbana que habla sobre un ángel guardián que protege a las personas del dolor y el sufrimiento. Boogie Pop, nombre por el cual se le conoce, nunca ha sido visto y siempre se le ha considerado como una leyenda urbana, más que una realidad. Sin embargo, cuando este ser se reencarna en la estudiante Toka Makachita, las personas a su alrededor dejan de verlo como una fantasía, pero su presencia en la Academia Shinjo pronto atraerá todo tipo de sucesos paranormales y peligros misteriosos. Boogie Pop, pese a que su animación y diseño de personajes no es tan destacada como otras obras de Madhouse, tiene un potencial en su narrativa y es como este anime está formulado. A ver, voy a explicarles esto. Todas las historias parten de una misma estructura narrativa, como lo vemos en las novelas, en la televisión, en el cine y en las series. Se presenta el espacio, nos presentan a los personajes, se manifiesta el conflicto para ir al primer punto de giro o punto de no retorno que hará que los personajes avancen en la historia y así hasta poder llegar al clímax y al desenlace. La típica estructura clásica de construir una historia. Boogie Pop tiene un elemento sorpresa y es que usa una estructura no lineal, es decir, rompe con la estructura clásica y lo secuencial para presentarnos una historia que es contada como un rompecabezas y que no comienza desde un principio ni tampoco desde un final, sino que comienza todo desordenado y que veremos sucesos ocurrir una y otra vez pero mirándolos desde otros puntos de vista. En esta historia somos nosotros los espectadores los que debemos descifrar el enigma, dándonos pistas en una historia que se sumerge en un suspenso y terror psicológico donde lo explícito se vuelve sutil y donde los diálogos toman protagonismo. Los silencios, las miradas, los gestos de sus personajes son los que hacen que la historia camine y nos brinde información de lo que ocurre, sin tener claro en qué momento está ocurriendo todo. En un momento sentirás que no hay tiempo, pues todo ocurre tan desordenado, pero a su vez tan sintetizado que dirás, ¿esto es el inicio o el final? La obra tiene saltos de continuidad tan alejados los unos a los otros que parecería que cada episodio te cuenta algo completamente alejado a lo que viste en el anterior. Incluso en un mismo episodio podrás ver cómo tu cabeza empezará a buscar respuestas de todo lo que ves, pues la percepción estará tan confundida que en serio no me extrañaría que tengas que mirar el episodio una vez más. Si eres amante de los thrillers que son capaces de jugar con tu cabeza y que no te digan las cosas de manera tan simplona y estás cansado de las típicas escenas románticas apoyadas forzosamente con Ichi o Harem porque es lo que vende, entonces mira Boogie Pop and Others porque de verdad te vas a llevar una extraordinaria experiencia con este título. Y bien gente, espero que les haya gustado este video y mis consideraciones de estos 5 títulos. Me gustaría saber qué opinas y si estás de acuerdo con lo que he logrado ver dentro de ellos. Y si se me escapó algo, déjamelo saber en los comentarios y conocer también tu opinión sobre otros animes que al igual que estos sean interesantes de la temporada. No he podido mirarlos todos porque he estado súper ocupado, pero hasta ahora de los más de 25 que he mirado, estos son los que me han atrapado totalmente. Saludos especiales a Esteban Zarate, Pereira 778, Marcus Otaku Jiménez, Cristian, Alberto Cedeño Corret, Animomos, Ray Moisés Tobar Sarasa y Humberto Escobedo. Suscríbete al canal y sigue nuestras redes sociales si aún no lo has hecho. Visita nuestro Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. Tenemos una comunidad de Amino donde puedes participar y ser aporte, una cuenta de Patreon por si quieres apoyarnos. Esto ha sido todo en este video, espero tus comentarios. Oh, y antes que se me olvide, activa la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subamos un video. Nos vemos en un próximo video.